aquí en México, muchos de los problemas que acarreamos como adultos de corrupción, de incapacidad, somos un país con baja autoestima. Como país no creemos que podríamos subsistir o lograr grandes cosas sin la corrupción, sin la trampa, sin el aquí atrásito de la puerta lo arreglamos tú y yo, y la trácala y la mentira. Se ha vuelto una parte de nuestra cultura que no permite que podamos triunfar como sociedad, contener la violencia, desarrollar la economía, atraer a los chavos a cosas que sean mucho más interesantes, donde sí se puedan desarrollar. Tú dijiste una cosa que para mí es clave, en mi opinión, la reintegración de las familias. O sea, estamos orgullosos de los migrantes, pero sus hijos están solos, aventados en el monte. Y si no se van, no tienen que comer. Entonces es un problema que no es fácil de resolver, pero una de las avenidas que mejor resultado daría en el mediano corto plazo es que las mamás y los papás formaran a sus hijos en creer en sí mismos. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy súper contenta de estar con ustedes en un episodio más de Sanando desde el Corazón con Lorena Garzón. Y hoy tengo un invitado muy especial porque el tema que vamos a abordar el día de hoy es controversial y además nos va a hacer reflexionar acerca de qué somos los padres. Así que bienvenido, Balam Ibarra, es un gran conferencista y comunicólogo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y contento de estar aquí con la oportunidad de compartir con tu auditorio, con tus fans. No, yo más, porque al estar escuchando todo lo que sabes y toda la información que tienes y lo que has trabajado, creo que es importante que la gente lo conozca, es importante que la gente esté bien informada, ¿no? Que era lo que decíamos acerca de cómo a veces la información llega, pero también llega distorsionada. Uh-huh. Y eso es parte de una educación, es parte también de una cultura, ¿no? Claro. Y que si nos vamos más atrás, que yo me imagino que vamos a estar ahorita hablando de esto, ¿no? Desde cómo se abordamos desde la ciencia, la filosofía, por eso viene la filosofía, viene la cultura, viene la psicología, y el por qué estamos aquí ahorita abordando este tema tan importante que son la relación que está entre los padres e hijos. ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay esta falta de comunicación? ¿Qué pasa ahí? Y además sé que hiciste un súper TikTok que de veras tuvo muchísimo, pues yo lo amo, auge, ¿no? Porque llegó a muchísima gente, porque la información que tuviste fue bastante importante. ¿Qué fue? Pues sorprendentemente, yo soy completamente nuevo a TikTok, no llevo ni 3 meses. Y de repente el cuarto TikTok que hago tiene casi 1,5 millones de vistas. Y lo único que hice fue contar una anécdota de mi vida como conferencista y las conclusiones a las que llegué después de vivirla. Entonces se las voy a contar. Les voy a spoilear el TikTok, no le hace, luego lo pueden ver. Me invitaron a dar una conferencia a una secundaria rural en el municipio de Aldama, en Tamaulipas. Según yo tenía entendido, iba yo a hablar con 500 padres de familia y tenía todo un rollo de qué les iba a decir sobre buena técnica, de cómo comunicarse con los hijos, que entendieran los diferentes estadios del desarrollo del cerebro de los chavos, cómo los niños pequeños son berrinchudos porque no pueden ser de otra forma, no han desarrollado las habilidades cognitivas como para razonar con sus papás. Ese rollo me iba yo a echar. Pero cuando llegué, los que estaban convocados no eran los papás, sino los chavos. De pronto llegué a una cancha de básquet llena de chamacos al aire libre y me dio un ataque de pánico, ¿sabes? Porque dije, no tengo nada preparado, nunca he hablado con 500 chamacos, se van a burlar de mí, me van a aventar papeles ensalivados, ¿no? Como le hacía yo cuando era chavo. Y la persona que me llevó me dijo, pues cuéntales de tus viajes. Yo he sido un viajero empedernido, he viajado mucho, sobre todo en motocicleta. Y le dije, bueno, ya estoy aquí, algo les podré decir a estos chavos. Cuando me paré frente a ellos y los saludé, ya estaba yo conmovido, ¿sabes? De ver 500 chavitos
con los ojos fijos en mí, esperando que yo tuviera algo que decirles que fuera útil en sus vidas y hablarles de viajar a chavos que tienen pocos recursos, pues ¿qué les voy a hablar de viajar? O sea, eso es ajeno a su realidad. No me pareció que fuera una buena idea. Lo que hice en lugar de eso fue, les dije, a ver, chavos, levanten la mano si alguien en que ustedes confían, admiran o aman, les ha dicho estas palabras. Y empecé, idiota, estúpido, gordo, baboso, ¿por qué no eres como tu hermano? A ver, presta, yo lo hago. ¿Por qué no estudias como tu primo? ¿Con esa falda vas a salir que eres una piruja o qué? Todos los chavos levantaron la mano. Ni uno solo se quedó así como, no, mis papás son bien lindos. Ni uno. Me sobrecogió. La verdad es que yo no esperaba una respuesta así porque no tenía la pregunta preparada. Entonces, esto fue totalmente espontáneo, esas inspiraciones que tiene uno a veces en la vida, ¿no? Y ahora tenía yo que contestarles algo a eso. A 500 chavitos así, ¿no? Mis papás me insultan. Mis papás piensan mal de mí. Mis papás no creen en mí. Y lo que les dije fue, no les crean. Ustedes son valiosos. Había una chavita enfrente de mí que se le escurrían las lágrimas. Yo creo que nunca en su vida había oído que le dijeran algo así. Un desconocido de la nada en un grupo. O sea, fue muy, muy poderosa la experiencia. Y les dije, bueno, ¿y por qué creen que sus papás les dicen esas cosas tan feas, sus maestros? Y a un chavito ahí flaco, lo recuerdo así como si lo estuviera viendo con lentes. Levantó su mano y dijo, pues yo creo que a ellos les pasó lo mismo, que sus papás también les decían cosas feas. Y les dije, tal cual. No es que sus papás no los quieran, es que sus papás no saben cómo hablarles para impulsarlos. Entonces no les crean, tienen que desarrollar una voz interior poderosa que les diga que son valiosos. Y por favor, ayúdense mutuamente. En sus grupos, cuando estén jugando, en lugar de decirse, como se dicen, puras groserías, díganse buenas ondas que les hace falta. No hay ser humano al que le sobre, que le digan que es valioso, que su vida es importante, ¿no? Uh-huh. Total, me empezaron a hacer preguntas, pero es que mi mamá me dice eso, ¿yo qué le voy a decir? No, es que no, si tú le contestas, ella tiene todo el poder, pero no tiene el poder de gobernar tu mente. Tú tienes el poder de gobernar tu mente. En ese se nos fue la hora y media, ya habían llegado papás a recogerlos y estábamos hablando de ellos. De decirles, pero entraron los papás. Claro, estaba al aire libre. Llegaron a recoger a los chavos, no había que entrar a nada. Era una cancha de básquetbol techada con una lona. Uh-huh. Y había alumnos de 5 o 6 escuelas de la región. Era la escuela más grande, pero había chavitos de escuelas mucho más chicas. Chavos con sus uniformes, pero claramente enfrentando adversidades económicas, ¿no? Fuertes las mamás, pues su ropa, no era un lugar de gente. Sí, ¿y cómo impactó esto en los papás que iban llegando? Se me acercaron las mamás y me dijeron, es que a mí me hicieron lo mismo. Ellas me lo dijeron también. Claro. Y te voy a decir cuál es el 20 que me cayó. Y luego fui a la SEP y me batearon, obviamente, ¿no? Uh-huh. No sé si obviamente, pero me batearon. ¿Cómo vamos a cambiar este país? Si preparamos a las generaciones de chavos que lo podrían hacer para que piensen que son unos idiotas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces toda esta idea que nos han vendido de que todo está en la educación de los niños está de cabeza. Lo que tenemos que educar es a los papás. Primero tenemos que educar a los papás porque los niños desperdician la oportunidad que tienen en la escuela. En la escuela les damos más bien información, no les estamos dando una formación ética, una capacidad autocrítica. No les estamos enseñando a pensar y a discernir. Les estamos dando datos. En las redes pueden agarrar millones de bits de datos y no adquirir ninguna sabiduría. Pueden ver su teléfono 8 horas diarias como le hacen y no adquirir ninguna sabiduría para la vida. Fíjate tú, perdón que te interrumpa. Creo que acabas de dar 2 datos que para mí son muy importantes. Uno dijiste la ética. ¿Sí? Y otra cosa son los valores. Y coincido contigo que lo que se ha perdido es la ética y los valores. ¿Sí? ¿Sí? Porque a veces confundimos todos la ética con la parte religiosa y no tiene nada que ver. La ética es la ética y los valores se van formando a través de las familias, que de alguna manera es esta parte transgeneracional que tú estás ahorita comentando, que obviamente si tú no lo aprendiste, pues ¿qué tienes que enseñarle a tus hijos? Nada,
Si tú estás vacío, no vas a enseñar absolutamente nada. Y por supuesto que los que hay que darles esta ética y estos valores en primera instancia a los padres. Claro. Es algo muy difícil de hacer, porque tú como psicóloga, como psicoterapeuta, sabes perfectamente que una vez que hay una huella en el inconsciente, está tatuada. Y es una etiqueta que te tienes que arrancar así con terrible dolor porque implica traicionar a tus padres, ¿no? Es lo que tus papás te enseñaron, mal que bien, ¿no? Las personas tendemos a tener esta relación ambigua con el maltrato porque si nuestros papás nos maltrataron y nosotros los amábamos, hacemos este vínculo perverso entre el maltrato y el amor. Y luego no es de sorprender que tengamos parejas súper disfuncionales como adultos, porque te doy puro amor y mi maltrato, ¿a qué horas me vas a cachetear? A ver, ¿a qué horas me vas a decir que soy un estúpido? ¿No? Sí, como le hacía mi papá con mi mamá o viceversa, ¿no? En esos primeros años, digamos, desde que nace el bebé hasta los 8 o 10 años, es crítico lo que le digas. Hay culturas que son buenísimas de cómo educan a sus hijos. Por ejemplo, la gente en China son buenazos los chavos para todas las cuestiones tecnológicas, tienen una ética de trabajo impecable, son súper productivos, no tienen crímenes. En Japón tú puedes dejar $100 tirados en el piso, nadie los va a recoger. Pero en la cultura judía se habla a los niños que son fabulosos, que son grandes pensadores. Hay una tradición filosófica muy larga en esa cultura y por eso tienen tantos premios Nobel y tanto éxito en los negocios y en las artes y en las tecnologías. Son buenazos. Pues, ¿cómo le hablan a sus hijos? Aquí en México, muchos de los problemas que acarreamos como adultos de corrupción, de incapacidad, somos un país con baja autoestima. Como país no creemos que podríamos subsistir o lograr grandes cosas sin la corrupción, sin la trampa, sin el aquí en lo atrasito de la puerta lo arreglamos tú y yo, y la trácala y la mentira. Se ha vuelto una parte de nuestra cultura que no permite que podamos triunfar como sociedad, contener la violencia, desarrollar la economía, atraer a los chavos a cosas que sean mucho más interesantes, donde sí se puedan desarrollar. Tú dijiste una cosa que para mí es clave, en mi opinión, la reintegración de las familias. O sea, estamos orgullosos de los migrantes, pero sus hijos están solos, aventados en el monte. Y si no se van, no tienen que comer. Entonces, es un problema que no es fácil de resolver, pero una de las avenidas que mejor resultado daría en el mediano corto plazo es que las mamás y los papás formaran a sus hijos en creer en sí mismos y con una formación ética y crítica, que es lo que genera los valores. Los valores no son una cosa abstracta que está en el espacio y caen del cielo. Los valores tienen que ver con cómo ves el mundo, ¿no? ¿Cómo ves a tus vecinos? ¿Confías en ellos o no? ¿Eres compasivo con tus vecinos o no? Yo tuve un maestro, yo tuve la fortuna, fíjate, de estudiar muchos años con hombres medicina y chamanes de Norteamérica. Y uno de mis maestros me dijo un día, me dijo, oye, Balam, sabes que tu cultura está enferma y se va a morir, ¿verdad? Y yo, ¿de qué se va a morir mi cultura? De indiferencia, me dijo. Porque a ustedes ya no les importan los niños, ya no les importan sus vecinos, ya no les importa nada. Lo único que quieren son cosas. Se enamoran de las cosas. Y es verdad, si nos rayan el coche es como si nos apuñalaran a nuestra mascota, ¿no? Y es una cosa, pero tenemos una relación afectiva profunda con esa cosa porque nos da identidad. Y las personas ya no son indiferentes. Yo vi hace poquito, yo tengo un hijo de 17 años, al que amo enloquecidamente, ¿no? Fui papá soltero muchos años y veo videos donde dicen chavitas que no saben nada de la vida. No necesitamos a los hombres. Y yo tengo un hijo y hay miles de videos donde dicen que él no vale nada. Que él no vale nada. Que mi hijo, al que amo, no vale. Ni yo tampoco, obviamente. Ni mi papá, ni mi abuelo. Gentes que no somos valiosas. Que ha habido muchos hombres que le dicen lo mismo a las mujeres. Claro, ciertamente. Y lo hemos combatido. Y hay que seguirlo combatiendo, ¿no? Esta no es una postura machista que yo tenga. Es una postura que tiene que ver con la compasión y con el reconocer que el otro es un ser humano, igual que tú. También tiene un niño interno herido, por eso hacemos las barbaridades que hacemos. Claro, y que
Bueno, estamos viendo que vivimos en una cultura individualista. Eso es definitivo, ¿no? Por eso tú no puedes tener compasión al vecino, ni compasión ni siquiera a los animales, ¿no? Porque estás Así pensando nada es. más en ti. También está la cultura de la competencia, quién tiene más, ¿no? Y ahí entran en esta parte los adolescentes, quién tiene más. Y hablo de cuestiones materiales y también de los logros y los éxitos personales. Pero aquí yo siempre digo, ¿cuál es el éxito personal? ¿Te está haciendo realmente feliz por lograr algo, por lograr un título, o realmente es tu misión de vida? Que creo Claro, que eso es una parte fundamental. Cuando perdemos este sentido de vida y cuál es tu misión, que los padres estamos perdidos. Pues, ¿qué vas a enseñarles a tus hijos cuando tú quieres que tus hijos sean lo que tú hubieras querido ser? Y entonces tú te aferras claro. a que estos niños sean como tú quieres. Y que obviamente tu hijo va a venir y te va a quitar toda la estructura que tú tenías acerca de lo que debería de ser o lo que se tiene que hacer. Entonces, no hay debos ni tengos. ¿Qué quiero? Que eso es lo que hay que enseñarle a los jóvenes. ¿Qué quieres tú? Por eso, fomentar esta parte de identidad es también fomentar esta parte de autoestima de quién soy, cómo me quiero yo. Y la compasión es uno de los temas que a mí me fascina. Ahorita que tú hablaste de eso, digo, ¿por qué? Compasión es pasión. Dale pasión a lo que tú haces. Si tú Claro. no eres compasivo con lo que tú haces, no eres feliz. No, vamos a contestar esa pregunta de ¿yo qué quiero? Ujú. Yo sé qué quiero. Y todas las personas queremos lo mismo. Y la primera cosa que queremos en la vida es ser aceptados. Porque como bebés, Claro. si no eres aceptado por tus padres, te mueres. Entonces es un instinto primario de supervivencia. Queremos ser aceptados. ¿Por quién? Pues por la gente que está cerca de ti. Entonces, si te aíslas en un modo egoísta, yo voy a lograr mis metas, jamás vas a lograr la aceptación porque te estás comparando con un modelo ideal que es inalcanzable. O sea, si tú quieres cumplir las expectativas de tu papá, como bien dices, es imposible porque tu papá tiene un modelo de cómo debería ser la vida que es incomparable contigo. No estamos comparando, deja tú peras con manzanas, estamos comparando átomos con galaxias. O sea, Claro. no tiene nada que ver. Pero en experimentos que se han hecho en sociología y en psicología, los experimentos muy largos que han durado casi 100 años, de qué quiere la gente. Básicamente la gente quiere ayudar a los demás. Eso da muchísima dicha. Quiere ser amado y amar. Y eso se logra ayudando a los demás. Claro. Y quiere tener una pareja que sea su testigo en la vida. Quiere tener una familia donde trascender como individuo, donde poder ser generoso, donde poder compartir tu sabiduría de vida, donde tener una mujer o un hombre a tu lado, que aunque ya no haya cachondeo, ya no haya nada más que Claro, tenerlo, los sí, claro. pellejos colgados de los huesos, igual se siente. Yo me acabo de casar a los 63 años Ujú. y me enamoré de mi mujer como cuando tenía 15. Porque son las mismas sustancias químicas que genera tu cerebro a los 15 que a los 60. Ujú. Entonces, eh, me parece que esos valores ancestrales son el futuro de la humanidad, aunque parezca una paradoja. Eso es lo que nos da dicha. Los demás nos dan dicha. Y justo, como decía mi maestro, la indiferencia los invisibiliza, ¿no? Y entonces podemos decir estas barbaridades que decimos, todas las mujeres son iguales. Pues no las has visto. Pues no hay ni una igual a otra. Todos los hombres son iguales. Mismo caso. No estamos viéndonos unos a otros, estamos poniéndonos etiquetas a diestra y siniestra, y eso viene de un defecto en cómo nos enseñan a ver el mundo nuestros papás, porque no nos enseñan, y ni en la escuela, pensamiento crítico, discernir qué es real y qué no es real. Porque además ahora es mucho más difícil distinguir qué es real y qué no, ¿no? O sea, ya No, no ves está videos peor. que los hizo una inteligencia artificial No, no. y parece que los hizo una persona y no es cierto. Entonces, la confusión ahora está tremenda, ¿no? Pues sí, porque el discernir y tener tú a lo mejor esta parte de una idea crítica, el poder debatir, o sea, el debate se ha perdido. ¿Por qué? Porque pues obviamente no tienes tú esta parte bien firme de lo que quieres, ¿no? Pero también me doy cuenta que vivimos en una inmediatez. Claro. Todo lo queremos y tú lo has de ver con tu hijo o más chico ahorita, ¿no? Yo lo viví con mis hijos que ya están adultos, ¿no? Lo quiero ahorita. O sea, ahorita, en este momento sí, ya. Entonces, tú como papá dices, pues no, espérate, porque a nosotros nos enseñaron
cuando éramos chicos, pues te vas a esperar, mi vida. Y a ver, no había ni a lo mejor ni suficiente dinero para darte para lo que tú querías y que no ibas a tener a lo mejor ni un carro y que te ibas en patines o andabas en bicicleta y que caminabas por la calle feliz, pero jugabas. Y entonces tenías amigos, tenías verdaderos amigos. Por eso cuando tú mencionas esta parte en donde hay esta indiferencia que te dijo tu maestro, claro, eres indiferente. ¿Por qué? Porque a nadie le interesas. Y cuando tú llegas con tu padre a contarle algo que para ti es importante y tu padre tiene cosas más importantes para él que tú, ahí entra la indiferencia. Entonces, Claro. ¿cómo no queremos que nuestros hijos sean indiferentes cuando los padres no les prestamos la atención? Y atención es estar, la atención es acompañar, Claro. que es donde nos hemos perdido Un los niño adultos. problema está solo. ¿Sí? Ese es el origen de su problema. Nadie lo pela. Y crea heridas que producen conductas sociopáticas. Pues si yo no importo, pues ¿por qué me van a importar a mí los demás? ¿No? Yo estoy en el mundo para satisfacer mis intereses. Y luego estamos también, quizás estés de acuerdo conmigo, en una cultura ya muy relativista, de que yo tengo mi verdad. Pero eso es una tontería desde el punto de vista filosófico. No puedes tener tu verdad. Absoluta. Porque eso lo estás confundiendo la palabra verdad con la palabra opinión. Cada quien tiene su opinión porque tiene que ver con lo que te pasó en la vida y con lo que tú crees, y la mitad de tus creencias ni son tuyas, las oíste en algún lado y no las revisaste y crees cualquier cosa, ¿no? Pero es tu opinión. La verdad tiene que tener evidencia. Para poderse llamar verdad, tiene que estar soportada por la evidencia. Que cada vez es más difícil encontrar evidencia, te lo concedo. Con más ganas tenemos que buscar la verdad. Si ahora, antes, cuando vivíamos en la sabana, en clanes, hace, digamos, 20,000 años, y oías el rugido de un dientes de sable, pues es que había un dientes de sable. No era una bocina, no era... Si veías un mamut y tenías hambre, pues, compadres, tenemos que ir a pescar ese bicho porque si no, no comemos en la noche. La realidad estaba directamente en contacto con tus sentidos. Pero ahora tenemos como un intermediario entre la realidad y nosotros, que son los medios de comunicación, las redes, todo eso. Pero tu cerebro no sabe. Y una manera fácil de ver que nos confundimos con eso es el cine. Si tú vas a ver una película donde un niño se va a morir de leucemia, lloras. Aunque en el fondo sabes que ese niño le pagaron $2 millones, que está feliz de la vida en su casa en Hollywood y que nunca se murió y que todo es un argumento. Pero tu cerebro límbico, tu sistema emocional, no distingue eso. Entonces lloras. Entonces, cuando ves escenas en TikTok, en YouTube, en la tele, donde quiera que veas las cosas, tu cerebro emocional no puede distinguir si es cierto o no es cierto. Solo lo puedes distinguir si aplicas el pensamiento crítico que busca evidencia. El pensamiento crítico es un pensamiento que es técnico y sirve para encontrar evidencias. No es la única camino hacia la sabiduría, ni mucho menos, pero sí te ayuda a saber si lo que estás viendo es verdad o no es verdad, si es una ilusión o no. La realidad, si la buscas en el diccionario, realidad es aquello que no es imaginario. Tenemos que distinguir qué nos estamos imaginando. Además, en la psicología de eso se trata. Toda la psicología está basada en ese principio. ¿Estás sufriendo por algo que es de verdad o te lo estás imaginando? Y el 90% del sufrimiento es imaginario, ¿a poco no? Claro, ¿no? De parte de la realidad, cada quien tiene su propia realidad, ¿no? Claro. Entonces, si tú le preguntas a alguien, ¿esta es la realidad? Pues dice, pues no, ¿bajo qué concepto? Ahorita cuando hablas del pensamiento crítico, sí, un pensamiento crítico también se basa en todas las experiencias que vamos teniendo en el mundo exterior, que es la parte social. Entonces te llega toda esta información del mundo exterior y tú, como dices, el cerebro no te dice sí o no, porque es literal. El cerebro es literal. Tal cual. ¿Sí? No tiene sentido del humor, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a querer que el cerebro tenga sentido del humor? Nosotros somos el que le damos el sentido del humor, pero ya tuvo un proceso. Claro. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que hace falta que podamos entender, pero son bases y son los principios filosóficos de la humanidad, como habíamos dicho, ¿no? Y parte de la filosofía, parte de la psicología, pero hoy por hoy, ¿qué es lo que está pasando con esta juventud? ¿Por qué hay tanta... yo veo muchísima violencia. Estuvimos mucho tiempo trabajando en el DIF, ¿sí? Y entonces, con personas con maltrato físico. Entonces te dan un violentrómetro.
Entonces Qué tú dices, barbaridad. ¿cómo es posible que empecemos esta violencia desde la crítica? Desde que tú estás sentado en la mesa con tu papá, con tu mamá, y como tú dijiste, y que el papá le dice, ya cállate, no digas estupideces. Dios de mi vida, violencia. Violencia. Y no te das cuenta. Y tú vas creciendo y tú lo vas tomando como literal que eres un estúpido, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Vamos sumando. Hasta que el violentómetro es lo máximo que va a ser un maltrato, a lo mejor un abuso sexual o un golpeador o qué sé yo, pero ya tenías aviso desde antes. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que necesitan hoy por hoy los papás cuando se sientan en una mesa? Que para mí es importante el convivir en la hora de la comida. Es para mí vital. No sé tú qué piensas. La mesa tiene además un valor ritual. Un bebé come su paleta y te la ofrece. O sea, compartir comida es ancestral. Es una conducta que es instintiva, no es aprendida. Entonces, compartir comida es un momento de profunda intimidad y convivencia. Y es un momento de optimismo, porque quiere decir que hay comida. Nosotros ya estamos acostumbrados a que 3 veces al día hay algo en la mesa. Pero cuando vivíamos en los clanes y había nevado y a lo mejor pasaba una semana y nadie comía. Entonces, comer era una cosa fabulosa, que hubiera abundancia para todos y compartirla. Ese es el origen realmente de los procesos empáticos humanos, ¿no? O sea, el compartir la abundancia, el trabajar colaborativamente y luego compartir las recompensas que todos juntos conseguimos. Y eso es repartir la comida. Entonces, eso que dices, concuerdo totalmente. La mesa es un lugar que debe ser un espacio de comunicación ideal para la familia, pero luego prenden la tele. Entonces ya no. Y luego tomamos Coca-Cola. Entonces el cerebro ya cocalizado, ya no estás en un estado de serenidad porque los picos de azúcar no lo permiten. Y luego está, o sea, concretamente, ¿qué podría hacer un papá que se descubre, digamos que ve este podcast en que estamos tú y yo conversando y dice, yo lo hago. Yo le digo cosas horribles a mi hijo, ¿qué puedo hacer para parar? Deja de decirte cosas horribles a ti mismo primero. O sea, tú checa tu diálogo interno. Si tú como papá te estás diciendo idiota todo el día, las probabilidades de que se lo digas a tu hijo son 99.9%. Entonces, la compasión empieza por casa. Uno tiene que aprender a hablar consigo mismo con ternura. Es muy difícil, porque tus papás tampoco te dijeron y no te quisieron, pero tienes que hacer un acto de amor hacia ti mismo y decir, voy a parar esto. Voy a parar la manera en que me hablo. El diálogo interno, que es como el inconsciente se comunica con nuestra parte consciente, nosotros tenemos manera de controlarlo. Tiene 3 niveles el diálogo interno. El primero se llama nivel inmersivo, que es cuando hablas en primera persona utilizando la palabra soy. Soy un idiota, soy un borracho, El poder que soy tienes. una golfa, soy lo que sea, ¿no? Que te digas como mamá, soy una pésima mamá. Si tú quitas la palabra soy de tu diálogo interno, ya no puedes hacer eso. Ya no te puedes definir. Entonces, lo primero es quitar la palabra soy, nunca usarla. Y empezar a hablarte en segunda persona. Empezar a decir, tú puedes, ándale, no hagas esto, no digas, no voy a hacer esto, sino no hagas esto, como si tú te estuvieras dando consejos a ti mismo. Ese es un diálogo interno que se llama disociado y ese permite que veas las cosas más objetivamente y te salgas un poquito de la emoción. Y finalmente, hay un tercer diálogo interno que se llama motivacional, que se usa en emergencias, que es, por ejemplo, cuando ya te estás a punto de madrear a tu hijo, una voz interna que te diga tu nombre. Usas tu nombre y te gritas, como te gritaban tus papás, porque eso te trae un recuerdo de autoridad. Y dices, Balam, para. Así en tu diálogo interno bien fuerte, para. No vas a golpear a ese niño. No se lo merece, no se puede defender. Es un acto de crueldad, no es digno de ti. Para. Y muchas veces lo puedes lograr. Esta idea de cuenta hasta 10 y todo no es funcional. Esto es funcional. Darte una instrucción desde lo más profundo de tu ser, de la misma manera en que a ti te regañaban, te regañas porque vas a cometer un acto de injusticia y de violencia y te tienes que obligar a parar. Si lo logras, ganas 5 puntos de autoestima inmediatamente porque dices, ya no le pegué. Una vez, aunque sea, ya no le pegué. Y lo que sigue es, resuélvelo.
Les voy a contar una anécdota, si me lo permites. Una vez me peleé con mi hijo, vivíamos solos. Estábamos comiendo, no sé por qué se enojó porque no lo dejé hacer algo, ver una pantalla o algo, o no le compré Coca-Cola, vete a saber, ¿no? Se puso furioso, estábamos en la pandemia, y agarró una silla del comedor, la levantó para darme un sillazo y se dio cuenta de lo que iba a hacer y azotó la silla contra el piso. Y la silla estalló a 100,000 pedazos. Y yo me puse furioso, pero me grité en mi cabeza, ¡hey! Para y observa. Y él, cuando me levanté, se puso en posición fetal y dice, es que estoy muy enojado, es que estoy muy enojado. Entonces me senté junto a él y lo abracé. Y le dije, te felicito. Y me volteó a ver si acaba de romper la silla. Me podías haber pegado a mí y le pegaste a la silla. Y si me hubieras pegado a mí, tendríamos un problema muy difícil de resolver. Y la silla, pues compro otra. Y ya. Pero dime qué te pasa. Y me dijo, es que, no sé, estoy enojado todo el día. Pues él era atleta, la pandemia ya no podía ir a entrenar. Su mamá, desaparecida. ¿Cómo no iba a estar? Yo me di cuenta, está deprimido. Lo llevé a un psicólogo. Santo remedio. O sea, no santo remedio. O sea, se llevó su periodo de muchos meses. Proceso, claro. Pero en lugar de agredirlo, porque rompió la silla y ¿qué te pasa, estúpido, idiota? ¿Tú crees que regalan los muebles? Tuve la presencia de ánimo, afortunadamente, de preguntarme por qué está rompiendo una silla. ¿Esto es una anomalía? ¿Esto es una cosa grave? Algo trae este chavo que está destruyendo los muebles de la casa donde él vive, la silla donde él se sienta. Claro, te saliste, lo viste desde una tercera posición, no te involucraste. Ese es el truco. Ese es el truco que los papás tienen que aprender para mejorar la relación con sus chavos. No estar involucrados en la emoción todo el tiempo, poder ver desde afuera cuál es la conducta mejor y darse a uno mismo de manera muy vehemente y clara instrucciones de cómo hacerle, porque no es cierto que no sepamos cómo ser papás. Claro que sabemos. No lo podemos hacer porque nos rebasan nuestras emociones. Pero tú sabes que está mal pegarle a tu hijo, lo sabemos todos. Tú sabes que está mal decirle que es un pendejo, lo sabemos todos. Sí, claro, porque además te conectas desde tu niñez, ¿no? O sea, claro. Sí, ahorita que tú estabas hablando de los tres niveles, pues sí, efectivamente, el 95% que rige a nuestro cerebro o a nuestra mente es el inconsciente. Y el 5% es el consciente. Claro. Y pensamos al revés, ¿no? Dices tú, sí, no, todo lo tengo dominado, ya sé qué voy a hacer. No es cierto. Te domina el inconsciente. Y estos eventos que suceden, por supuesto, pues yo te digo, sí lo viste desde una tercera posición, porque cuando tú te sales y observas y no estás dentro de la emoción que se está viviendo, entonces también habla de que tú ya sanaste esa herida. Claro. ¿No? Porque si no, no lo hubieras visto y hubieras estado involucrado, ¿no? Entonces, qué importante es saber en qué edad emocional estoy, en qué edad mental estoy y qué edad físicamente estoy, claro, para poder determinar la comunicación asertiva que puedes tener con tus hijos. Claro, porque tenemos conflictos con nuestros hijos pequeños porque son berrinchudos, pero no tienen otro recurso. No han desarrollado todavía sus capacidades cognitivas, intelectuales, racionales del todo, ¿no? Entonces, no tienen herramientas para razonar contigo. Entonces, su única arma para convencerte de algo es desesperarte. ¿De dónde viene eso? Pues de su primera infancia, porque el niño llora y llora hasta que le das la teta. Y eso va evolucionando poco a poco a los berrinches y después ya en la adolescencia empieza a desarrollarse ya la parte cognitiva y ya puedes medio razonar con ellos. Porque empiezan a tener sus primeros pensamientos y tienen mala técnica para pensar, entonces piensan puras tonterías, ¿no? Tienen unas ideas absolutamente... Yo escucho a mi hijo decir cosas y me quedo así, ¿neta eso piensas? ¡Wow! Jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? Pero tratamos de encontrarnos en un punto ya de una conversación más racional, ¿no? Claro, y yo creo, Balam, que también nosotros como papás debemos de informarnos, ¿no? Porque sí nos rebasa estas generaciones nuevas, porque obviamente nosotros no fuimos educados así, no tenemos la tecnología que hoy hay, que por supuesto nos hemos tenido que adaptar a estas cosas nuevas y poder también entrar en esta parte de coherencia, esta forma empática con nuestros hijos, ponernos en los zapatos de ellos, porque también creemos desde la posición de ser papás que siempre tenemos la razón y es un error, que
A veces no los escuchamos porque estamos defendiendo lo que decíamos hace rato, lo que yo creo que es mi verdad. Claro. Y en ese estar peleando para justificar algo que a lo mejor yo sé que no tengo la razón, pero tengo miedo de perder la autoridad porque de alguna manera la perdí en algún tiempo de mi vida, Claro. entonces por supuesto que la estás perdiendo porque el hijo ya no te ve con respeto. Y deja a este hijo de poder entender esta comunicación de amor que es la que se tiene que establecer entre padres e hijos. Sí, ¿Verdad? tal cual. Entonces, Algunos hijos, en este TikTok me encontré comentarios de todo. Un cuate me súper regañó pues y me siempre. dijo, los haces débiles, si no les pegas, los haces débiles, ¿no? Y yo le contesté, le dije, mira, yo triunfé en la universidad porque mi papá era un cabrón. Dije, tú triunfaste en la universidad a pesar de que tu papá era un malandrín. No gracias a que él era violento contigo. Los niños son resilientes y a veces sí necesitamos unos espolonazos, pero no hay que confundir la violencia con el poner límites, con la firmeza, con la dirección, con el acompañamiento, que es responsabilidad de los papás, claramente. No es con tal de no pegarle que haga lo que quiera y no confrontarlo. Eso a lo mejor es hasta peor. Así Porque es. un niño prefiere que le pegues a que lo ignores. Entonces, sí confrontarlo, sí sentarlo en la mesa. Un día también mi chavo lo estaba yo regañando. Estábamos en una terracería, o sea, no había tráfico. Paro el coche para voltearme a verlo y gritarle y se baja del coche corriendo y dice, no me gusta que me regañes porque siento feo. Digo, pues te regaño para que sientas feo, porque cuando sientes feo reflexionas. No quieres sentir feo, entonces dices, a ver qué hice que me evite esto, ¿no? Claro, que ahí está la resiliencia, porque la resiliencia piensas que es todo está en paz y en calma, ¿no? La resiliencia es que a pesar de la incomodidad y de estar sintiendo cosas que no son cómodas, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y cómo vamos a aprender. Y bueno, hijo, se acaba el tiempo y de veras está muy padre la plática, de veras qué gusto conocerte. Igualmente, y gracias por el escuchar espacio. toda esta parte tan importante que es educación, que es pedagógico y también pedagógico para nosotros los padres. Vamos a hacer un ejercicio, ¿qué te parece? Me parece padrísimo. ¿Sale? Bueno, entonces ahorita lo hacemos. Mira, Balam, bueno, esta dinámica a mí me fascina porque se llama el arte de expresar. Entonces yo te voy a dar esta barajita donde vienen unas preguntas, obviamente no las vas a ver, tú las vas a escoger al azar y me vas a dar 3 cartas y yo te haré las preguntas y vamos viendo qué sale de esto. ¿Te parece? Que Ok. juegue el oráculo. Ahí va. Estas cosas a mí me interesan, fíjate. Creo que es una manera de hablar con tu inconsciente Sí, bien claro. chida. Tenemos que conocer nuestro inconsciente, ¿no te parece? Explorarlo. ¿5? 3, pues si quieres 5, aviéntame 5. No. No quiero abusar. Tripas de gato. Ok. Vamos con la primera. Las puedes poner ahí. Esta está muy linda, ¿eh? A ver. ¿Qué es lo mejor que alguien ha hecho por ti? Uf, hasta voy a llorar. Mi actual esposa. Estábamos, mi hijo y yo, en una situación terrible después de la pandemia. Yo perdí mi negocio. Estábamos en muy malas condiciones y estábamos apenas ella y yo enamorándonos. Y había como 4,000 banderas rojas. Nos estábamos quedando mi hijo y yo sin lana. Un chavito adolescente. Un papá ya muy viejo lobo de mar. La familia un poco en contra. Realmente no mucho, porque es una familia muy linda. Pero sí muchos focos rojos y ella dijo, va, voy a creer en ti. Vamos juntos. Muy Eso. bonito acto de amor. Un acto de amor incondicional. Bien. Ha cosechado, ¿eh? No le ha ido tan mal. Bien, no, está bien. Ok. ¿Qué rol juegas en tu familia? Híjole. Tengo una familia pequeña. En mi familia sanguínea, mis padres ya murieron. Tengo un primo hermano que es como mi hermano y un hermano. Tengo otros primos que nunca veo. En esa familia juego el rol del sorprendedor. Me gusta hablarles y contarles cosas increíbles que me encontraron en los libros o en mis viajes, ¿no? Entonces, soy un generador de curiosidad, diría. Y en mi familia, la que tengo con mi hijo y con mi esposa, mi rol es educar, es traer la ciencia,
las cosas interesantes de las neurociencias, una manera fresca, creativa de ver el mundo y pensar fuera de la caja. Pensar soluciones a nuestros problemas, a los problemas de nuestros negocios y todo con originalidad. Soy un innovador. Bien. Haces gente pensante. Sí. Bien. Si me dices cuál es tu misión en la vida, yo no sabía, pero creo que esa es. Muy enseñarle bien. a la gente a pensar. Cuando hablas de las neurociencias, ahí me encanta la neurobiología del comportamiento humano, Sí. porque entiendes muchas cosas. Claro. Bien. ¿Qué te gustaría reconocerte a ti mismo? Me gustaría reconocerme más mis cualidades como maestro, como facilitador de procesos colaborativos que conduzcan a soluciones originales a problemas muy viejos que se repiten y se repiten, porque neuróticamente intentamos la misma solución con diferentes colores para resolver un problema que no se resuelve así, ¿no? Bien. Y para resumir, Balam, si nos podrías decir 5 cosas que serían las más importantes que debería de saber un papá o una mamá para poder educar a un hijo. La primera ya la dije. Sí. Repítela. Tienes que... Para que se yo nos les quede. recomendaría a ti, papá, mamá, que observes cómo te hablas. Porque como te hablas a ti, le hablas a todos. Entonces, mejora eso. Segundo consejo, toca a tus hijos. Abrázalos. No importa que estén grandotes y no se dejen. Yo correteo a mi hijo por toda la casa para darle un abrazo. Y si no se lo puedo dar despierto, me lo pesco en la cama dormido. Pero lo toco diario. Diario le hago una caricia todos los días. Contacto físico. Que no sean guamazos, ¿no? Una caricia. Claro, hablamos... Nunca usar palabras violentas. Nunca, jamás. No decirles majaderías, no compararlos con los hermanos, nada de una cosa que verbalmente sea violenta. Y tampoco lo contrario, sería la cuarta cosa. No los halagues demasiado porque los estresas. Nadie es infalible. Entonces, si tú le dices, tú nunca vas a fallar, tú eres mi campeón, le estás echando todo lo que tú no lograste, todas tus expectativas fallidas y las de tu papá, porque uno tiene las expectativas de su padre, por lo tanto las de tu abuelo, de tu tatarabuelo, quién sabe de qué generación vengan unas expectativas totalmente locas y desquiciadas. Hay que reconocerle logros que sí sean logros. Lo que ya logró, decirle, oye, wow, esto lo lograste. Yo a mi hijo le doy el puño cuando hace cosas buenas. Recientemente descubrió que es bueno para escribir. Leí algo que escribió y no le dije, eres un genio, eres como Borges, como Cervantes, ¿no? Le dije, wow, esto está muy bien escrito, te felicito. Eso fue. Fue muy honesto y fue, te doy chance de fallar. Si fallas, no hay problema. No estoy creándote unas expectativas imposibles para que todo lo que hagas sea maravilloso. Ten un espacio para equivocarte y acá juntos vemos qué onda con eso. Yo para eso estoy, ¿no? Y la quinta cosa sería educarte. Sí leer. Leer sobre pedagogía, consultar con personas como tú, preguntar en diferentes foros. El DIF tiene muy buenos psicólogos. Hay muchos recursos para educarse como papá. Sí tener técnica, con humildad. No pensar que sabes todo. No sabes nada de lo que están viviendo tus hijos. Esa es la realidad. Porque viven, o sea, si entre la generación de tus papás contigo el salto fue así, entre nosotros y nuestros hijos, cuántico. El salto es 1 kilómetro. No los entendemos. No sabemos en qué andan, cuáles son sus angustias. A nosotros nadie nos decía que se iba a acabar el mundo y que ya no había nada por qué vivir y que si no triunfas tú solo como individuo. Nos criaban familias más extensas. Teníamos a la abuela, a la tía, a los vecinos. Todos nos juntábamos en Navidad y echábamos desmadre. Ahora eso cada vez menos. Entonces los niños necesitan ser educados con afecto y con técnica. Bien. Esos serían mis 5 consejos de pues papá. Muy, muy buenos. Pues muchísimas gracias, Balam, por haber estado aquí en este episodio Sanando desde el Corazón. Y recuerden algo muy importante. La comunicación, la educación, la pedagogía, la filosofía, la psicología, el contacto, el establecer toda esta relación con nuestros 5 sentidos, vamos a hacer una sociedad mejor, una sociedad estable, una sociedad educada, porque nosotros no podemos vivir
desde afuera, hay que involucrarlos. Así es. Hoy te queremos invitar a que te involucres a participar con tus hijos, con la sociedad, con el vecino, con todas aquellas personas que necesitan ayuda, porque tú eres la voz de tu comunidad. Y muchísimas gracias. Gracias. Qué hermosas palabras, ¿eh? Gracias. Así que... Suscribo. Ok, bien.